35 minutos, amigos, bienvenidos a una emisión más, El Despertar de la Noticia. Así arrancamos la jornada. Adrián, buenos días. Buenos días, amigos en casa. Impactante y también lamentable. Se habla de varias embarcaciones incendiadas en el puerto El Morro, parroquia rural de la ciudad de Guayaquil, ubicada aproximadamente a unos 100 kilómetros del centro urbano del puerto principal. Hasta el momento se está verificando todavía la cantidad de embarcaciones que han resultado afectadas producto de este flagelo. De manera extraoficial, se conoce que podría haber ocurrido producto de las extorsiones que golpean a nuestro país. Serían extorsionadores quienes habrían provocado tremendo incendio de estas embarcaciones en el puerto rural de El Morro. Alison. Bueno, si bien es cierto, pues es importante recordarles que esta parroquia rural, El Morro, es conocida por su riqueza natural, su cultura costeña y su economía basada en actividades tradicionales. Hoy ha sido escenario hace breves instantes de embarcaciones que fueron sometidas, que fueron quemadas y que hasta ahora, según rumores, porque no tenemos información confirmada por parte de las autoridades pertinentes, se trataría de extorsión de vacunas. Pero un equipo de la noticia está justamente en camino hasta esta localidad rural de la ciudad de Guayaquil. Tenemos más detalles para ustedes respecto a este tema. El incendio habría ocurrido a eso de las 2:50 de la mañana y hoy, a eso de las 5:30, ya las unidades de bomberos habrían abandonado la zona del flagelo. Hasta el momento se conoce que, producto del flagelo, varias embarcaciones terminaron bajo el agua, es decir, hundidas. Y sin embargo, a esta hora de la madrugada todavía se encontrarían restos de las otras embarcaciones que también resultaron afectadas en este incendio. Es triste, es lamentable, porque sí, el puerto del Morro está justamente enfocado en el ecoturismo, en la recolección de crustáceos y moluscos a lo largo del Golfo de Guayaquil. Es puerta principal también hacia el puerto de Pozorja, que se conecta con el resto del Ecuador y también del mundo. Bueno, en esa parroquia rural, El Morro, perteneciente al cantón Guayaquil en la provincia del Guayas, la pesca también se ve afectada, la pesca que sigue siendo una de las actividades tradicionales donde muchas familias viven del día a día producto de este negocio. Pues lamentablemente también podemos hablar de una gran afectación en la zona, porque así nadie puede salir a trabajar, sobre todo porque la tensión está latente en esa parroquia, donde en reiteradas ocasiones hemos hablado de otro tipo de situaciones, pero hoy lo que se rumora y que próximamente estaremos nosotros confirmándolo, según lo diga una fuente oficial, es que serían extorsiones y vacunas lo que habría ocasionado que terminen esas embarcaciones no solo incendiadas, sino que muchas bajo el agua. Así es, atención, 5:48 de la mañana. También hay que recordar que producto de este incendio seguramente varias familias serán afectadas y no podrán llevar también el pan hasta su mesa, Alison. Y además que nos preocupa porque vamos sumando en la ciudad de Guayaquil lugares en los que sumamos las extorsiones y las vacunas. ¿No fue justamente ayer que hablábamos también de vacunadores en el centro de la ciudad de Guayaquil? ¿No hablábamos la semana pasada también de los buses que están siendo extorsionados y que además tuvieron que negociar con los delincuentes para poder salir airosos de su lucha contra la delincuencia? Y ahora estamos hablando también potencialmente de vacunadores en el puerto del Morro, que viven del turismo, que viven de recoger moluscos. Mira, yo lo que te puedo decir es que este delito, el tema de la extorsión y la vacuna, hace rato se le salió de las manos al gobierno, a las autoridades. No hay alguna medida que sea tan drástica para frenar y parar esta situación. Están ramificados como plagas dentro de una vivienda abandonada. Así está Ecuador con respecto a ese tema y lamentablemente, yo tengo que decirlo, la incertidumbre, la zozobra, el temor, el miedo, la angustia de salir a trabajar, el miedo a que tu casa termine afectada, que tu embarcación termine quemada porque no puedes, porque ya no puedes seguir sosteniendo el tema de pagar vacunas, que prácticamente es un alquiler mensual a cambio de que no te hagan daño, porque ellos lo quieren acomodar. Cuando hablo de ellos, hablo de las estructuras criminales. Cuando te dicen a cambio de seguridad, tienes que darme un tanto por ciento semanal de lo que tú trabajas. En un país golpeado por la violencia, en un país golpeado por la falta de oportunidades, en un país que tiene que atravesar situaciones
que lamentablemente han obligado a que muchas familias tengan que separarse y empezar de cero en países cercanos, Colombia, Chile, si hablamos de Perú, porque hoy en día la gente prefiere, pese a que Ecuador maneja una moneda como el dólar, prefiere irse a vivir por temas de seguridad, así sea debajo de un puente, en otro país que de pronto esté mejor, en mejores condiciones de poder trabajar. Quizás no vas a hacer la misma cantidad de plata, pero al menos tienes tranquilidad y no están acabando con tu vida ni con tu salud mental de forma diaria. Qué situación lamentable, ahora es el Morro. Cuando tú mencionabas el tema de los sectores, sí, la Bahía, la Florida Norte, sectores comerciales, populares, donde la gente de bien solo quiere trabajar. La gente de bien todos los días se inventa un comercio para poder llevar el pan a la mesa del hogar. Gente que fue despedida de sus trabajos luego de una pandemia que golpeó brutalmente al mundo y que lamentablemente Ecuador hoy no logra reactivarse. No logramos pararnos de una y estamos sumergidos en otra. Lamentable situación. Qué pena, esto ocurrió en horas de la madrugada y vamos a confirmar los detalles a conforme nuestro equipo llegue porque ya es en camino y en breves instantes estaremos anunciando y tendremos la información de forma oficial. Así es, se hablan de 7 lanchas incendiadas o 10, pero ya lo vamos a confirmar cuando nuestros equipos de la noticia lleguen hasta el puerto El Morro. Es realmente lamentable, Alison, además del temor que se está infundiendo dentro de esta localidad rural de Guayaquil. Y es que también, si recordamos, el puerto del Morro forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, con su vasta extensión de manglares. Es decir, este incendio pudo también haber tenido afectación ambiental. Es decir, otro delito se pudo haber cometido en las inmediaciones, justamente en el territorio de El Morro. Hoy nos levantamos con esta noticia, hoy nos levantamos preocupados. Hoy vemos cómo la delincuencia dice en nuestro país, aquí mando yo, aquí pongo yo el terror, aquí impera el miedo y lo hace a través de las tan conocidas y benditas vacunas, porque seguramente a un lanchero, a un conductor de estas embarcaciones, le han de haber pedido igual que aquí, $2.000, $3.000, $5.000 al mes, al año, para poder salir a trabajar con tranquilidad, a brindar una supuesta seguridad de la cual están siendo responsables o son responsables las autoridades locales. Ellos son los que tienen que darle seguridad a la gente para que puedan salir a camellar y hacer sus actividades de forma cotidiana. Lamentablemente el tema de las vacunas ha sido un síntoma de lo que se ha formado como un grave problema. Es un cáncer que hoy afecta y nos golpea de forma social, de forma económica, de forma mental. Lamentablemente, si nos ponemos a hablar de esta situación, también se pone en evidencia lo que repetimos en diferentes espacios todos los días: la fragilidad o el poco interés que se le ponen a estos temas. Que lamentablemente el ciudadano de bien, el ciudadano común, que todos los días tiene que levantarse, tiene que vivir con este tipo de situaciones. 5 de la mañana con 53 minutos. Así empezamos el despertar de la noticia y entre otras noticias tenemos que contarte. Así es, que el gobierno mantiene el subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Sin embargo, estos bajaron de 13% a 5%. Para junio, la Cámara Nacional de Distribuidores Derivados de Petróleo espera que esa subvención desaparezca. Desde este 12 de mayo, rigen nuevos precios en algunos combustibles, lo que responde a la revisión mensual que maneja el régimen, de acuerdo al sistema de bandas, para gasolinas de bajo octanaje. Bajó el precio a 2.46.6, bajó 3 centavos en la gasolina Extra y la Ecopaís. En cambio, la gasolina Super bajó de 3.52 a 3.43, 9 centavos bajó. No olvidemos de que el subsidio de la gasolina Extra el mes pasado estaba en 13 centavos. Y este rato el subsidio está en 5 centavos. En este mes se analizaba la posibilidad de que el gobierno nacional, por lo menos en la gasolina Extra, deje de subsidiar, pero no ocurrió. Y es algo que esperaba Osvaldo Erazo, de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Haberle prácticamente hecho que tienda a cero el subsidio, pero igual, estamos con 5 centavos. Es muy probable que se mantengan los precios o que bajen para el próximo mes. Y es un escenario idóneo para el gobierno para que pueda tomar alguna decisión de política fiscal. Sin duda, escenario adecuado para el analista económico Eduardo Morán, una vez que el Ejecutivo cuenta con respaldo tras los resultados del balotaje.
De hecho, es el momento preciso para tomar el apoyo y tomar las decisiones que no se han tomado en algunos años. La gasolina con los 5 centavos no va a tener ningún efecto adverso. Y algo que sí es importante es que también en el momento en que los combustibles bajen el ingreso, obviamente el subsidio o el precio va a bajar. Entonces, en este caso, gasolina es uno de los puntos que podría eliminarse muy rápidamente. No va a tener un costo aparentemente político, porque la gente no va a sentir esos 5 centavos. Sugiriendo regresar la mirada a otro sector. Debería trabajarse desde ahora ya en un plan de focalización de ese subsidio para pensar en un futuro en el diésel, que es algo que se venía conversando y básicamente tiene que incluso trabajarse con el tema del transporte mucho más fuertemente. Lo que permitiría distribuir mayores recursos a áreas como educación, salud y seguridad. Informó Héctor Romero. 5:56, es momento de saludar a nuestra compañera digital. Eva, buenos días. Buenos días, amigos televidentes. Es un placer estar con ustedes desde las 5:45 de la mañana. Gracias por conectarse a través de nuestra señal de YouTube. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales como RTS Ecuador. Bienvenidos. Supuesto intento de secuestro se registró en la ciudadela La Pradera 2, en el sur de Guayaquil. Moradores del sector afirman que sujetos motorizados han perpetrado varios robos en la zona en las últimas semanas. 7 secuestradores caen abatidos durante un cruce de balas con la policía en un operativo para rescatar a una persona secuestrada en Santa Elena, en el que también murió un agente policial. El resto de los captores logró huir llevándose a la víctima. Se realizó la misa de cuerpo presente del sargento primero Dani Chaguaro, quien murió en el enfrentamiento a tiros con secuestradores en Santa Elena. Delincuente robó 2 teléfonos celulares a empleadas de un local comercial tras usar escopolamina en el norte de Guayaquil. Vacunación escolar masiva contra la tosferina ya se realiza en 130 unidades educativas de la zona 8. Las vacunas DPT y pentavalente se aplican de acuerdo al esquema establecido por edades. La quema de embarcaciones, el robo a pescadores, las amenazas a los mismos ha perjudicado pues la reactivación económica y sin duda alguna además es un problema que ha venido creciendo en silencio. ¿Qué pasó en la parroquia El Morro? Hay que contarles que esta madrugada al menos 10 lanchas fueron incendiadas en Puerto del Morro, esta parroquia rural ubicada a 100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Guayaquil. Atención, porque extraoficialmente se conoce que se trataría de vacunas. Este incendio habría sido producido por bandas delictivas que operan en este sector y que seguramente imperan el miedo con el fin de controlar el ingreso al Golfo de Guayaquil y también la conexión con el puerto de Pozorja, quienes estarían sembrando el terror en esta parroquia rural de Guayaquil. Es triste, lamentable, porque es una parroquia que se dedica al turismo, a la pesca, a la recolección de moluscos y hoy y esta madrugada se levantan en medio del horror y del terror de vivir víctimas de extorsionadores. En el caso de que se confirme que este lamentable suceso sea producto de vacunas, tendríamos que decir, ya dejar de ser invisibles ante ese delito que ha venido en aumento, en crecimiento y que genera caos. No solamente en la parroquia El Morro, que también clama por garantías para poder vivir, que clama momentos de tranquilidad. Lamentablemente los puertos en la zona costera, en el perfil costero de Ecuador, se han visto muy afectados porque recordemos que el narcotráfico no da tregua también y que son utilizadas nuestras aguas, nuestras costas para poder precisamente expender el alcaloide y llevarlo a otras partes del mundo. No es un secreto para nadie, son datos que manejan muy bien los equipos de inteligencia, la Policía Nacional, y es una de las grandes crisis que tiene que enfrentar hoy el Ecuador. Mermar, controlar el nivel de narcotráfico que existe hoy en el país, y ha sido una lucha
que lamentablemente a nosotros nos deja frágiles, de brazos cruzados, y que el que más ha sufrido en esta ocasión es el ciudadano, el que tiene que vivir, habitar. En este caso, ahora hablando de la parroquia El Morro, los pescadores. Imagínate, serían 7 o 10 las embarcaciones que se han hundido, que se quemaron, y que probablemente esto fue ocasionado por alguien que realmente no quería el bien para los moradores de esta zona y que aparentemente estarían en estado de amenaza, ya que probablemente serían por temas de vacuna, de extorsiones. Yo me pregunto, Alison, ¿qué pasa? ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos ya las primeras imágenes de lo que ha ocurrido en el puerto El Morro, de este incendio que había afectado a más de una lancha dentro de esta localidad rural de la ciudad de Guayaquil. Alison, justamente comentando el tema de las extorsiones, ¿sabías que el COIP apenas lo puede sancionar con 13 años de cárcel? ¿Tú crees que te parece justo 13 años de cárcel para cuando le hemos quitado la fuente de ingresos a una familia, a 13 familias, casi 10 familias en El Morro? Bueno, y esto hablando de un tema en particular, en comparación a todo lo que han tenido que pasar decenas, centenares de personas. Lamentable que se ha pedido también una evaluación, un cambio, una modificación en el Código Integral Penal, no es de ahora. Desde que tengo uso de razón han venido pidiendo cambios en los últimos 10 años. Ahora vemos que no solo serían aparentemente más de 10 embarcaciones las que habrían sido quemadas, entre ellas muchas que se han quedado bajo el agua producto de este ataque. Vamos a comprobar más adelante, luego de mostrarles a ustedes estas primeras imágenes, cuál es la versión oficial que habría ocasionado esta quema, este flagelo de más de 10 lanchas, según lo que reporta ya los elementos de la Casaca Roja, el benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil. Así es, Alison, es preocupante. El equipo de RTS ya se está desplegando hasta el puerto El Morro para corroborar esta información y también conocer del estado de los dueños de las lanchas, y también el número real y la afectación real de este incendio, que déjeme contarle, ocurrió a eso de las 2:30 de la madrugada. Los bomberos de la ciudad de Guayaquil confirmaron de que el flagelo fue controlado apenas a eso de las 5:30 de la mañana, cuando se retiró la última unidad de bomberos de este sector. Se habla de que varias lanchas, producto del flagelo, resultaron hundidas, es decir, quedaron en el fondo de esta salida de mar, y también de otras que han quedado en ruinas a vista y paciencia de todos. El puerto del Morro es conocido por sus atractivos turísticos, porque es la oportunidad para que las familias vayan y conozcan a nuestros delfines que se alojan en este brazo de mar, en esta salida de mar. Y resulta que hoy se levantan con esta noticia en medio del pánico de saber de que quizás hoy no van a poder llevar el pan hasta las mesas de sus hogares porque no tendrán lanchas en que trabajar. Es más que seguro que hoy van a amanecer muy tristes, sin duda alguna. Nuestra solidaridad con la comunidad del Morro, de esta parroquia rural, que ha sido la alegría de muchos. Cuando hablas de turismo, pues uno dice, vámonos a un lugar cercano, por lo menos a disfrutar de la brisa del mar. Hoy se ve afectada, golpeada por el nivel de violencia aparentemente, y además amenaza. Según ya dicen los moradores, información a la que hemos podido tener acceso, es que serían vacunas y extorsiones lo que habría ocasionado, el móvil que habría motivado a que estas más de 10 lanchas sean incendiadas y unas estén bajo el agua. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Reiteramos desde la parroquia El Morro, que lamentablemente hoy despierta con esta noticia desalentadora, con esta noticia que lamentablemente sin duda alguna perjudica a muchas familias que quizás tuvieron que despertarse entre medio de la madrugada para ver si su embarcación estaba o no a salvo. Familias que quizás con una embarcación podían llevar el pan cada día a la mesa de su hogar, y hoy eso está perdido. Así es, son las 6 de la mañana con 4 minutos. Vamos a hacer contacto dentro de nada con el mayor Santiago Peña. Santiago Peña, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil, quien tiene detalles sobre lo ocurrido. Lo escuchamos. Mayor, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Queremos saber, Mayor, ¿a qué hora ocurrió este flagelo y de cuántas embarcaciones aproximadamente estamos hablando de afectaciones? Bueno, aproximadamente fue 3 de la mañana. Dicen que son 15 embarcaciones las afectadas. Realmente nosotros hemos visto 8 embarcaciones que se trabajaron y que se las dio realmente quemadas en el buey, y las otras dicen que se han hundido. Es lo único que puedo decir. Como informe oficial, Mayor, buenos días, le saluda Alison Carrillo.
¿Qué es lo que habría ocasionado este flagelo? Que ya sea una información de forma oficial. No, desconocemos qué ocasionó, pero inmediatamente el Cuerpo de Bomberos trabajó con sus unidades, tanto del Morro como de Pozorja y parte de Progreso, combatiendo el flagelo lo más rápido. Mayor, ¿alguna persona afectada, familias, quizás alguien se encontraba dentro de embarcaciones? ¿Qué dicen las familias y quizás cuántas estén afectadas por esta situación? No tenemos esa información, solamente nosotros trabajamos en el combate de las embarcaciones. No tenemos reporte de heridos ni nada de eso ahí. Mayor, ¿cuántas unidades del Cuerpo de Bomberos fueron desplazadas hasta este sector del puerto del Morro para atender la emergencia? Y también se nos puede más o menos ubicar geográficamente en dónde se da este potencial ataque. Son más o menos 7 unidades de nosotros, de Bomberos Guayaquil, tanto de Pozorja como el Morro, Progreso y Consuelo con las unidades de ambulancia, pero esto se da directamente en el muelle del Morro, Ok, como actualización de datos, Mayor, 7 embarcaciones incendiadas, además no hay víctimas que lamentar, no hay alguna persona que haya estado dentro de estas embarcaciones, y sí es cierto que hay otras embarcaciones que se han hundido. Sí, eso es lo que dicen las personas y los moradores, ¿no? Es decir, nosotros, si ustedes van a ver a flote más o menos 8 embarcaciones en el agua que están prácticamente quemadas, pero dicen que hay otras embarcaciones que se han hundido. Y hasta ahora usted nos confirma que las embarcaciones, ya todo ha sido controlada, la situación está estable. Sí, ya las unidades ya se retiraron, las unidades nuestras se retiraron y ya está todo finiquitado, finalizadas las operaciones. Mayor Peña, para confirmar, quizás el ataque pudo haber sido, el incendio quizás empezó con una de las lanchas y luego contaminó a las otras, o quizás se produjo justamente en todas estas lanchas directamente. No, desconozco las causas, eso sí que no le podría decir, desconocemos las causas, solamente tuvimos la emergencia, cuando fuimos estaban algunas embarcaciones prendidas, y trabajaron las unidades nuestras combatiéndolo más rápido. Ok, solamente para confirmar, entonces, ocurrió en el muelle del Morro y adicionalmente serían 15 lanchas afectadas. Eso es lo que dicen los habitantes allí. Lo que yo puedo decir son las 8 embarcaciones que se las ve que están a flote, y hay otras que dicen que están hundidas, vuelvo y repito. Mayor Peña, muchísimas gracias por su colaboración. Okay. Nosotros igual estaremos atentos también por parte de lo que digan las autoridades. En este caso hablamos con el Mayor Peña, representante del Benemérito Cuerpo de Bomberos, que menciona que fueron 8 las embarcaciones incendiadas y que el resto pues son rumores por parte de la comunidad de que serían 15 en total y que otras embarcaciones estarían inundadas. Tampoco podemos confirmar hasta ahora que haya sido el tema de extorsión o de vacuna, porque es lo que mencionan los comuneros en esta zona, pero ya habrá un informe policial de seguro, las respectivas pericias e investigaciones para poder determinar si fue o no ocasionado y cuál sería la motivación en el caso de que haya sido un ataque. Reiteramos también que ocurrió en el puerto del muelle, en el muelle del Morro. Los equipos de RTS ya están llegando hasta este lugar, ya están desplegados y apenas tengamos señal en vivo desde este lugar en Guayaquil, vamos a levantar también. También es importante mencionar y resaltar que se recibió colaboración por parte de los elementos de la Casaca Roja, del Progreso, del Morro, de la ciudad de Guayaquil, para poder controlar las llamas, que afortunadamente ya está la situación finiquitada, como ustedes acaban de escuchar al Mayor Peña. Esto ocurrió durante esta madrugada en la parroquia del Morro. Vamos a estar expectantes de lo que las autoridades revelen y den a conocer respecto a este caso. Son las 6 de la mañana con 9 minutos. Tenemos más aquí en el Despertar de la Mañana. Bueno, y entre otros temas, no quiero empezar a generar alarmas ni preocupaciones, pero es muy importante que ya sepamos. Un informe de SENACE advierte que el país necesita generar 430 megavatios de parte del sistema termoeléctrico para evitar complicaciones con el estiaje que se pronostica para el último cuatrimestre del año. Expertos señalan que se debe impulsar las alianzas público-privadas para compensar este déficit. Veamos los detalles en la siguiente nota. Es una advertencia de la que ya se hablaba desde inicios de este año.
y que la Operadora Nacional de Electricidad, SENACE, corrobora con su informe donde subraya la urgencia de continuar implementando una estrategia de inversión que permita fortalecer el sistema de generación de energía en el país. En la entidad dice que considerando la prevención del incremento anual de 360 megavatios y la previsión de incorporación de generación en los plazos de estudio a mediano plazo, evidencia que para el estiaje de septiembre del 2025 a marzo del 2026, el sistema nacional requiere una incorporación de 460 vatios de energía. Apenas están 300 megavatios de las barcazas en el Salitral, están trabajando, pero las demás megavatios que tienen que fortalecer a la parte hidroeléctrica, cuando van a salir de funcionamiento, no vamos a poder tener a cubrir esa demanda que tiene el Ecuador. Expertos explican que la reserva de Masar solventaría la sequía durante los meses de septiembre y octubre, pero a partir de noviembre será necesario recurrir al sistema termoeléctrico. Masar lo que puede abastecer sería septiembre y octubre. En cambio, en noviembre ya no podemos tener ese privilegio que tenerle a Masar lleno. Explican que se debe promover una normativa legal que vuelva atractiva a la inversión privada para robustecer la generación de energía. Entonces, se necesita entrar en alianzas público-privadas, pero si no tienen un marco jurídico que les respalde a esas empresas privadas que van a invertir, posiblemente no se pueda tener esas inversiones que quieren muchas empresas venir acá al Ecuador. De su parte, la ministra de Energía, Inés Manzano, señaló que se han realizado los mantenimientos respectivos de las centrales termoeléctricas y que durante sus visitas internacionales, las reuniones se han centrado en promover la inversión privada en proyectos energéticos, en especial de energía solar. Informó Mauricio Sánchez. Bueno, esta es una situación que lamentablemente nos pone a nosotros en vilo, porque si bien es cierto, más del 80% de la energía eléctrica de la cual consume el país viene de las hidroeléctricas. Y se vienen ya los meses de sequía, donde las aguas bajan y lamentablemente, no lo decimos ni tú ni yo, lo dicen los expertos, no va a haber la posibilidad de poder cubrir la cuota máxima mensual a partir de los meses de noviembre por parte de las mismas. Y es necesario que sea un tema que ya se trabaje para cuando ya estemos en estos meses específicos no tengamos que vivir lo que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, precisamente para esas fechas. El tema del corte de energía eléctrica, empezar a ahorrar otra vez, y es una tortura para todos los ciudadanos realmente. En realidad, guerra avisada no mata soldados, es lo que puedo decir. Nuestro país está tan golpeado por la inseguridad, por la violencia, por una economía que tarda en crecer. Y sería el colmo, de teniendo todas estas advertencias encima, que para el mes de septiembre regresen los apagones. Sería el colmo, y esperamos que las autoridades de turno hagan los respectivos controles y tomen las respectivas acciones para no repetir lo que vivimos el año pasado. No queremos 14 horas de apagones. Lo ideal sería que cuando llegue esta fecha nos mencionen y digan, para nosotros poder difundir, que esto ha sido un problema resuelto al menos a nivel nacional y que no van a haber más apagones, para decir, bueno, por lo menos se combatió esto. En esta ganaríamos, ¿no? Ya, okay. ¿Qué van a hacer? Muy bien, 6 de la mañana con 13 minutos. ¿Qué pasa en la Bahía? ¿Qué ocurre allí? Las redes sociales ya tienen un registro de lo que ocurre en este sector comercial de la ciudad de Guayaquil, Alison. Ayer hablábamos que los comerciantes habían salido a marchar por la seguridad, pero hoy nos llegan estas imágenes. Hoy, en cambio, salieron a trabajar, pero los delincuentes estarían ya dejando panfletos en los locales de la Bahía. Si ayer usted marchaba, amigo comerciante, que tiene su local, que le ha costado mucho, sin duda alguna, sacarlo adelante, por seguridad, pues estos ampones en la madrugada, cual rata de alcantarilla, paseándose por los pasillos de la Bahía, ya estaban dejando amenazas, panfletos con la famosa vacuna. Así es. Van encapuchados porque saben de que hay varias cámaras que funcionan en este sector comercial de la ciudad de Guayaquil
y dejan panfletos para generar y sembrar el terror. Sabemos que la marcha ocurrió este día lunes y que las autoridades hablaron de mesas técnicas y del incremento de policías en el sector. Ojalá sea para evitar estos casos, aunque para mí el mensaje es claro. Marcharon el lunes y el día martes salen a poner los panfletos, es decir, se pasan por las axilas lo que decidan respecto a las autoridades o lo que quieran hacer por la seguridad en la ciudad de Guayaquil. Comercios afectados, comerciantes que se ven obligados a cerrar sus negocios, porque no puede, pues ¿cómo mantienen un negocio cuando tienen que sacar para su sueldo y también para el sueldo del vacunador? Se limpiaron los mocos con esto, porque ayer si los medios de comunicación difundimos el tema de la reunión, lo que se habló en una mesa técnica, la marcha, lamentablemente para estos infelices, es una burla y de una forma descarada. Mira que fue durante la madrugada de este martes el tema de visitar estos negocios. Qué pena, qué situación. 6:15, hay que trabajar muchísimo en temas de seguridad en la ciudad y en otras partes del país también. Vamos a cambiar de tema y también de tipo de vacuna. La vacunación escolar masiva contra la tosferina ya suma 130 unidades educativas de la zona 8. Según el Ministerio de Salud, las vacunas DPT y pentavalente se aplican con total normalidad de acuerdo al esquema establecido por edades. Veamos los detalles. A clases y vacunados. Para las madres no hay mayor bendición y paz interior. Y contenta porque están vacunando a nuestros hijos y que no desaprovechen este momento ya que es gratuito y no se puedan enfermar nuestros niños. El Ministerio de Salud continúa su cruzada contra la tosferina en unidades educativas de la zona 8, una de las 4 provincias que enfrentan la alerta epidemiológica. La vacuna DPT blinda a los menores contra 3 enfermedades. Protege contra la difteria, tétanos y tosferina. Entonces, lo que estamos tratando de cubrir es las brechas de los niños que cada año vamos teniendo tanto del primer refuerzo a los 18 meses como el segundo refuerzo a los 5 años. Según Educación, en la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, ya han visitado 130 establecimientos educativos. Entrega el papel de autorización, los padres tienen que firmarlo y nos los tienen que entregar a nosotros como unidad educativa, como Ministerio de Educación. Efectivamente hemos tenido padres y madres de familia que tal vez no han accedido por dudas, por temores. Acá, sin embargo, no solo aplican la DPT. Dentro del esquema regular que aplicamos mediante la vacuna pentavalente, que además de estas que ya le han mencionado, nos cubre también contra enfermedades de Haemophilus influenza y de hepatitis B. La consigna del gobierno es una contención efectiva tras la muerte de 11 menores de edad, la mayoría con meses de nacidos. Informó Jorge Escobar. 6:18 de la mañana y atención porque más adelante conozca el supuesto intento de secuestro que se registró en la ciudadela La Pradera 2, esto en el sur de la ciudad de Guayaquil. Tenemos las impactantes imágenes que usted podrá conocer dentro de poco aquí en El Despertar en la Noticia. 6:18 de la mañana. Pero hay más. Sujetos encapuchados asesinaron a una mujer embarazada a pocos metros de su casa. Eso pasó en Durán, provincia del Guayas. 4 sujetos sospechosos fueron detenidos. 3 de ellos son menores de edad. Más adelante conoceremos los detalles de esta nueva muerte violenta que lamentablemente sujetos acaban con la vida de una mujer en estado de embarazo. Asesinaron a una mujer embarazada. Entre los detenidos, posibles sospechosos, hay menores de edad. En breve, los detalles aquí en El Despertar de la Noticia, 6:19. Revisamos otros hechos. El personal policial logró la detención de 2 antisociales en el suroeste de Guayaquil. En su poder tenían un arma de fuego y varias sustancias sujetas a fiscalización. Para variar, veamos. 3 viviendas fueron allanadas la noche de lunes por la Policía Nacional del Distrito Portete, donde ejecutaron el operativo denominado Relámpago, tras el incremento de muertes en esta zona. Los gendarmes decomisaron varias fundas con sustancias sujetas a fiscalización. Donde se pudo obtener el allanamiento de 3 domicilios
dentro de los cuales se encontraron a una persona con sustancias sujetas a fiscalización y en otro domicilio una persona con un arma de fuego. En el primer allanamiento es la 30 y la T, en la cual se encontraron 16 fundas que contenían sustancias sujetas a fiscalización, y el segundo es la 29ª y tercer callejón, donde se encontró el arma de fuego, que es un revólver calibre 38 con munición sin percutir. Es una sustancia de color verde que, al ser sometida a las pruebas de campo, dio positivo para marihuana. Son en total de 26 funditas. 2 sujetos que estarían implicados en hechos violentos fueron aprehendidos en estos allanamientos. Estas personas estarían relacionadas con algunos eventos violentos que tuvimos acá en el sector, ya que podrían estar perteneciendo a uno de los GDO y serían los brazos operativos en realizar este tipo de ejecuciones. Sí, el detenido corresponde a los nombres de Pedro Isaac TM, el cual tiene antecedentes penales por porte de armas no autorizada. La otra persona corresponde a los nombres de Josie Esteban EA, el cual también tiene antecedentes penales y la edad de 27 años. Aparte de lo que es estas acciones violentas o sicariato, también se dedicaban al expendio de sustancias sujetas a fiscalización y posiblemente también al robo y a la extorsión. Están relacionados con el grupo de los choneros, que están en confrontalidad netamente con el grupo de los Freddy Krueger. Informó Amy Moreno. De la mañana nos conectamos rápidamente con Carolina Pimentel. Ella se encuentra en El Morro. Carolina, te escuchamos. Buenos días, adelante. En el muelle de esta localidad pues pesquera, miren ustedes lo que ha sucedido en la madrugada. Se cree que más de 10 embarcaciones han sido quemadas. Esta emergencia se reportó a las 2:51 de esta madrugada y ustedes pueden ver en este momento cómo aquí personal en Puerto El Morro, aquí en el muelle, están tratando de sacar algunas de las embarcaciones. En este momento están sacando los motores de la embarcación El Juno, una de estas que han sido aparentemente atacadas en la madrugada. No se conoce bien qué ocurrió. Lo que nos mencionan es que serían más de 10 embarcaciones. Están empezando a sacar una por una. La mayoría de ellas se han hundido y pues según información de la gente que trabaja aquí en este sector y que vive en esta zona, serían embarcaciones de empresas de seguridad privada que prestan servicio en los tramos fluviales a camaroneras y a compañías navieras. Estamos en el Puerto El Morro, precisamente en el muelle, muy cerca de donde vive la gente. Ustedes pueden ver el sector. Aquí permanecen durante la madrugada las embarcaciones y esta emergencia se reportó a las 2:51. Serían más de 10 embarcaciones, no hay una cifra total. Nosotros llegábamos acá al Morro y veíamos que el cuerpo de bomberos se iba retirando, pues ya lograron controlar la emergencia. La Policía Nacional tiene que llegar al punto en cualquier momento para empezar a levantar indicios, revisar qué sucedió exactamente aquí en el lugar. Se presume que fue un ataque y vamos a tratar de conversar con alguien de la zona, por supuesto sin mostrar su rostro, para conocer un poco más de detalles de qué sucedió. A las 2:50 aproximadamente se dio la alerta. Sí, a las 2:51 de la mañana se recibió la llamada de alerta de que una embarcación con aproximadamente unas 8 o 12 personas se acercó a los botes rociándole gasolina con una caneca y posteriormente lanzando algún tipo de molotov o algo por el estilo para que se incendiaran las embarcaciones. Estaban aquí cerca. Las embarcaciones, habían 2 estacionadas acá, en este punto, junto a esta, que son compañeras de esa, y en los otros muelles, el muelle turístico que está más adelante, estaban las otras embarcaciones.
que también fueron quemadas. ¿Se cree que son 12 o al menos 12? Sí, entre 10 y 12 dicen, es lo que escuché en la madrugada cuando llegué aquí al sitio. La mayoría se habrían hundido. Sí, todas se sobraron porque se quemaron totalmente. Ajá. Estas embarcaciones son de empresas privadas. Las de seguridad, que te puedo decir con certeza que fueron 6 de seguridad que fueron quemadas, sí son de empresas privadas de seguridad. Que brindan servicios a algunas empresas. Brindan servicio de seguridad al sector camaronero y al sector de empresas navieras. Las otras serían de personas dedicadas a qué? Se dice que al menos 3 o 4 botes de turismo que hacen paseos turísticos aquí en la zona del Morro fueron quemados y entiendo que uno del Ministerio del Ambiente fue también quemado. Ok, hay una embarcación del Ministerio del Ambiente. Entonces vamos a mostrar un poquito cómo es aquí la zona del puerto, cómo están las embarcaciones distribuidas. Ustedes pueden ver y ya les vamos a mostrar en imágenes cómo, por ejemplo, acá al fondo están prácticamente en línea con el manglar. Estamos en el Morro, esta parroquia que pertenece realmente a Guayaquil. De hecho, cuando estábamos llegando hasta este sector, veíamos que el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil estaba retirándose de este punto. Miren ustedes, por ejemplo, esta que es una embarcación de seguridad privada, está parcialmente quemada, se salvó por poquito. Miren que el fuego destruyó parte de los asientos, ha quemado un poquito de la estructura. Estas embarcaciones se encontraban aquí, precisamente junto al muelle, y otras estaban al frente por la zona del manglar. Ustedes pueden ver otras embarcaciones más pequeñas, privadas de pesca, que se encuentran ahí al frente. Esta emergencia se dio a las 2:51 de la mañana. Por supuesto, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que hay aquí una estación muy cerca, ¿no? Vino para acá, pero la emergencia era tal que tuvieron que pedir ayuda a otras localidades cercanas. Sabemos que de Guayaquil tuvieron que venir también de Playas, también para colaborar con esta emergencia. La mayoría de las embarcaciones terminaron hundiéndose y ustedes pudieron ver hace unos minutos en las imágenes cómo estaban tratando de sacar pues esta embarcación Juno. ¿De qué tamaño son las embarcaciones más o menos? Estas embarcaciones miden 7 metros de largo. Las dos, o sea, el Juno y su embarcación hermana, que es el Era, son embarcaciones de 7 metros de largo. Más o menos ese es el promedio del tamaño de todas. ¿O hay más grandes? Sí, sí, más o menos ese es el promedio del tamaño de las, por lo menos las que fueron quemadas hoy, sí, ese es más o menos el tamaño de las embarcaciones. ¿Usted tiene miedo aquí por lo que está sucediendo, no? Yo no soy de aquí del Morro, pero lo que recogí esta madrugada cuando llegué aquí es que es primera vez en la vida que pasa algo así aquí en el Morro. No había ocurrido nunca una situación como esta aquí en el Morro. Posorja había sucedido tiempo atrás. Posorja sí tiene una característica distinta. El Morro es un pueblo bastante tranquilo, ¿ok? Donde, como te digo, no se habían visto estas situaciones nunca, de acuerdo a lo que dicen los habitantes del Morro. Yo tengo 3 años laborando con la empresa aquí y nunca había pasado nada de esto. ¿Sí? Es la primera vez. Ok, en todo caso, la mayoría de las afectaciones son estas embarcaciones de empresas privadas que dan servicio a algunos negocios, por ejemplo, camaroneras, también a empresas fluviales. Ustedes pues entienden que estamos en esta zona de manglares, muy cerca al sector donde pasan las grandes embarcaciones que salen también de Posorja hacia otros puertos internacionales. Miren cómo están tratando de sacar las estructuras, lo que quedó de estas embarcaciones que se han quemado. Ahí están pues personal también de una empresa privada tratando de retirar los motores para empezar a sacar lo que queda de las estructuras. Todavía no hay una cifra oficial de cuántas son las embarcaciones afectadas, pero se presume que serían al menos unas 12. La mayoría de ellas terminaron hundidas y poco a poco van a empezar pues a retirar. Miren ustedes también otro detalle. El agua está contaminada con combustible. Miren lo que ha sucedido también. Esto puede ser una afectación importante para las especies que están aquí muy cerca del Morro. Recuerden ustedes que hay una temporada en la que los turistas incluso vienen a este sector para ver los delfines. También sería importante que el Ministerio de Ambiente pues avance hasta este lugar, a ver si este incendio ha dejado también algún tipo de contaminación en esta zona. Miren lo que ha ocurrido. Pese a esto, pues quienes viven en la zona están, por supuesto, asustados, están tratando de tener sus actividades normales, los chicos ir a clases, la gente que tiene que salir a trabajar a hacerlo, claro que con temor y con la novedad de lo que ha sucedido aquí en esta zona del muelle del Morro. Es la primera vez, mencionan, que hay un ataque de este tipo.
y escuchamos a una persona que llegó rápidamente una vez que se reportó esa emergencia y que indican que entre 8 y 10 personas en una embarcación se acercaron con pues botellas de gasolina, de algún tipo de combustible. Y Adrián, tienes una pregunta para mí, te escucho. Sí, Carito, buenos días. La pregunta va, las lanchas afectadas, ¿para qué habrían sido usadas o para qué eran usadas por los moradores de este sector? Quizás para la pesca, quizás para el turismo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué está ocurriendo a esta hora? Me refiero, ¿rescatan lo poco que quedó de las lanchas, sacan los escombros o están salvando simplemente los motores para usarlas en otras embarcaciones? Cuéntame un poco respecto a esto. Adrián, como tú puedes ver, los motores están derretidos. Mira, yo no creo que no soy experta en el tema, no tengo ni idea, la verdad, pero creo que están retirando los motores porque probablemente la mayoría del peso, luego de que se derritió, se quemó toda la estructura, la mayoría del peso está en los motores, entonces están tratando de retirar eso para luego jalar la estructura metálica que quedó prácticamente pues en los fierros. Miren ustedes cómo se derritió toda la estructura de la embarcación. Están tratando de sacar los motores, que es la parte pesada, entre varios hombres, son al menos 8 que tienen que hacer la fuerza para retirar esto, y luego sí jalar también con un carro, pues amarrar algún tipo de cabo, como jalar con la estructura cada una de las embarcaciones. Están buscando. Y de hecho la primera pregunta que me hacías es ¿a qué se dedican estas embarcaciones afectadas? Al menos 6 de ellas son de empresas de seguridad que brindaban el servicio, o sea, daban resguardo a camaroneras y también a compañías fluviales, a compañías navieras. Entonces 6 son empresas de seguridad, 6 son embarcaciones. Por ejemplo, esta embarcación que ustedes ven aquí, que es el Juno se llama, es de una empresa de seguridad. La que está acá, que está parcialmente quemados los asientos también pertenece a una empresa de seguridad, es decir, ellos son los que acompañan a las grandes embarcaciones que salen con el camarón o que van acompañando con hombres armados, con guardias armados, también a las empresas navieras cuando tienen que pasar muy cerca de este sector para evitar las contaminaciones. Por supuesto, es muy pronto decirlo, pero se presume que este puede ser una de las motivaciones de este ataque. Otra pregunta en estudio, compañeros, los escucho. Carolina, ahora que ya tenemos un poco más despejado el panorama y que sabemos que son lanchas que se dedicaban a brindar seguridad, a escoltar a todo esto del expendio de marisco y obviamente hacer la cobertura en cuanto a temas de seguridad, una de las motivaciones, ¿has podido conversar? De pronto ellos ya con anterioridad han sido vacunados. ¿Qué sabes si de pronto ellos han estado pagando vacunas, han sido víctimas de extorsión? Si nos puedes detallar cuál es el sentir, porque si ellos son colaboradores de esta empresa, tienen que saber realmente lo que está pasando, aunque no quieran mostrar su rostro. Alison, no me quisiera adelantar, realmente llegamos hace pocos minutos y por supuesto la gente que vive aquí en El Morro prefiere no hablar, no decir, nos mencionan que es la primera vez que ocurre algo así, pero no quieren hablar de temas de extorsión, tienen miedo de lo que ha sucedido. Sabemos que el jefe de la Capitanía del Puerto de Pozorja va a llegar en pocos minutos hasta acá y vamos a ver si él nos puede dar alguna respuesta, porque sin duda si ya se ha dado alguna denuncia sobre ataques o extorsiones o amenazas, él debería estar enterado o algún tipo de inteligencia ya debió empezar a hacerse acá en estas zonas del puerto, del Morro y también de Pozorja. Vamos a esperar, tal vez en nuestro siguiente enlace podamos darles más detalles de lo que ha sucedido, de si los habitantes de acá de esta localidad han tenido ya algún tipo de problema o amenaza previo a este atentado que se dio a las 2:51 de la mañana. Con esta información por ahora nos vamos a despedir. Muy buenos días, compañeros. Ok, muchísimas gracias, Carolina. Más adelante volveremos a tener contacto contigo. Solamente para confirmar, serían estas lanchas de empresas de seguridad que se encargaban de escoltar a las demás que se dedicaban al expendio y al transporte, obviamente, de marisco. Luego nos conectaremos contigo, Carolina, gracias. Un supuesto intento de secuestro se registró en la ciudadela La Pradera 2, esto en el sur de Guayaquil. Moradores del sector afirman que sujetos motorizados han perpetrado varios robos en la zona durante las últimas semanas. Veamos. Eran horas de la mañana cuando a la ciudadana que estaba cerca de un portón se le acercó un hombre desconocido en una motocicleta y según su versión le exigió que se subiera en la parte posterior. Ella asustada corrió y él aceleró y escapó. Hoy fue
fue como, me converso como que fue 11 de la mañana y le voy a pasar fue como al mediodía. ¿Otro caso? Sí, otro caso muy cerca aquí mismo del otro lado. Entonces hay que estar muy pendiente con eso. La mujer de aproximadamente 20 años indicó que la intentaron secuestrar. Sus vecinos aseguran que fue un intento de robo como otros casos que se han reportado desde el mes de abril y mayo por estas calles de la Ciudadela La Pradera 2 al sur de Guayaquil. Parece que le querían ir a robar, sí, correctamente. Parece que la querían robar porque esa moto sale a las 5 de la mañana, anda por aquí ya queriendo asaltar a las chicas, a los jóvenes que salen a los colegios. Afortunadamente en esa ocasión había cámaras en el sector, pero los policías del camper ubicado al cruzar la calle, en ese momento habían salido a realizar recorridos en otro barrio. Como son niñas que no andan muy frecuente en la calle, entonces le dicen súbete, que te vamos a secuestrar, si no te subes te vamos a disparar. Entonces aprovechan de nerviosismo porque son señores que han dicho esto y no están armados ni de revólver ni de cuchillo. Informó Charlie Pisa. Amigos televidentes, ¿se imaginan estar en clase, pero en lugar de ver una pizarra, ponerse unas gafas y viajar al antiguo Egipto o recorrer el interior del cuerpo humano? Pues eso ya está pasando gracias a la combinación de realidad virtual, inteligencia artificial y gamificación educativa. Sí, la tecnología convierte el aprendizaje en una aventura. La IA ajusta el nivel como si fuera un entrenador personal, la realidad virtual te transporta a otros mundos, y todo está diseñado para que aprender sea súper entretenido. Los estudiantes juegan, suben de nivel, reciben recompensas y aprenden sin darse cuenta. Además, cada quien va a su ritmo, con actividades personalizadas y retroalimentación al instante. Una nueva forma de aprender que ya está revolucionando las aulas, así da gusto estudiar. Muchas gracias, Eva. En efecto, ChatGPT también ahora es doctor, es profesor, es psicólogo, hace de todo. 6:48. Totalmente de acuerdo. Utilicemos la inteligencia artificial como una herramienta, ¿ok? Perfecto. 6:48. Ahora queremos contarte que 7 secuestradores cayeron abatidos durante un cruce de bala con la policía en un operativo para rescatar a una persona secuestrada en Santa Elena, en el que también murió un agente policial. El resto de los captores logró huir llevándose a la víctima. Tenemos los detalles en la siguiente nota. La madrugada de este martes, un intenso operativo de la Policía Nacional se desarrolló en una zona montañosa del sector Las Balsas, en la provincia de Santa Elena, como parte de una investigación por un caso de secuestro extorsivo. Aproximadamente 16 sujetos habrían tenido en cautiverio a un ciudadano que habría sido secuestrado días anteriores. Los secuestradores habrían estado pidiendo la cantidad de $1 millón por la liberación. Es así que las unidades investigativas se alertan y preparan la intervención. Durante la intervención, los uniformados fueron recibidos con disparos por parte de un grupo armado. Como resultado del intercambio de disparos, 7 personas fueron neutralizadas y se decomisaron 5 armas de fuego. Abatidos en fuego cruzado de 7 individuos que pertenecerían a la organización delictiva conocida como Los Lagartos. Como resultados de esta intervención, un total de 5 armas decomisadas, un fusil, 2 pistolas, 2 escopetas, así también tenemos 3 detenidos. Lamentablemente, en medio del operativo, perdió la vida el sargento segundo Dani Chaguaro, miembro del Grupo de Intervención y Rescate GIR. Lamentando, sobre todo, la pérdida de un compañero servidor policial que en cumplimiento de su sagrada misión el día de hoy ofrenda su vida. Hasta el cierre de esta nota se conoció que varios delincuentes lograron huir con la víctima. Las operaciones continuaron con el objetivo de lograr la liberación del secuestrado. Presuntamente habrían unos 2 o 3 que habrían logrado escapar, obviamente, al momento con el ciudadano que se encuentra todavía en cautiverio con los delincuentes. Por eso indico, las operaciones todavía continúan. La Policía Nacional expresó su profundo pesar por la muerte del sargento Chaguaro, destacando su valentía y compromiso con la seguridad del país. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. 6:50, un hombre robó 2 teléfonos celulares a empleadas de un local comercial ubicado en el norte de Guayaquil. Las víctimas aseguran que esta persona utilizó escopolamina para cometer el hecho delictivo. Aquí las impactantes imágenes, véanlas.
Apareció para realizar un pedido grande y fue atendido por una joven, quien por al menos 10 minutos lo escuchó y de repente manifiesta que algo extraño le sucedió. Y dijo que tenía en efectivo $500, que él me los pagaba ahí en el momento. Bueno, obviamente él luego de eso hizo una compra en el local, me dio un billete y es ahí donde yo procedo a seguir instrucciones de él. Luego de eso es como que reacciono, pasó más o menos alrededor de unos 20, 25 minutos, procedí a llamar a mi número telefónico y ya salía apagado. Sí hubo como que estrechón de manos, hubo como que toques, hubo que él me dio un billete, entonces pudo haber sido en alguno de esos momentos. Así se le llevó el teléfono celular, pero la historia continúa con una de sus compañeras, quien subió a este taxi en el que él se movilizaba y estaba estacionado en el exterior del local comercial, cerca de la Avenida de las Américas, al norte de Guayaquil. Transcurso del camino, me iba haciendo más conversaciones de qué tal cosa, y ya pues ya ahora coge y por la 9 de octubre me coge y me dice, dame tu celular y bájate aquí. Una asustada, obviamente, entré en pánico, estaba analizando todo, porque igual, como dice mi compañera, él me tocó igualmente a mí. Al parecer no es el único caso en este sector en los últimos días, con la misma modalidad, según los vecinos. Hay mucho comentario de que se parquean los carros, se hacen los que están como van a comprar, que están viendo algo y tienen escopolamina. Alguien pasa, lo tocan y lo contaminan para robarlo, para asaltarlo. O sea, sí necesitamos más resguardo policial. Estas imágenes ya están en una unidad investigativa de la Policía Nacional que analiza cada detalle de este video para dar con el paradero de esa persona quien no porta armas pero que utiliza otros métodos para delinquir, informó Charlie Pisa. 6 de la mañana con 52. La noche de este martes, 2 hombres, uno de 39 y otro de 53 años, fueron asesinados en la cooperativa Lucha Popular del Guasmo Sur. Según testigos, 2 sujetos que aparecieron en una motocicleta les dispararon hasta dejarlos sin vida. 2 personas más resultaron heridas y fueron trasladadas hasta una casa de salud. Mientras que en la isla Trinitaria se produjo un presunto cruce de disparos entre elementos de la Policía Nacional y también antisociales. Un gendarme resultó herido y un supuesto delincuente murió en una vereda. Al lugar llegaron familiares del occiso y finalmente en el barrio de las calles 11 y segundo Callejón Saladana, en el Cristo del Consuelo, una mujer fue baleada. En circunstancias aún no esclarecidas, la víctima fue llevada hasta un hospital. 6:53 de la mañana y es momento de hacer un pequeño corte comercial. Es un placer. Gracias por este espacio que todos los días ustedes eligen. Recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, RTS La Noticia. Además, suscríbase y toque la campanita. Puede interactuar con nosotros, nuestros YouTubidentes que siempre se enganchan. Siga informado por todas nuestras pantallas de todos los hechos noticiosos. Sí, amigos, muchas gracias. Nosotros estamos acá desde el Cantón Durán, donde la policía, militares... RTS. Primera, sintonícenos en rts.com.es. Ustedes tienen más noticias en la primera emisión. Hasta mañana, colegas. Así es, se quedan junto a Jorge y también Rosalena. Con nosotros hasta mañana, pero la información no para ni se detiene aquí en RTS. Así es, estas fueron las primeras noticias y como sabes, siempre es un lujo poder despertar junto a ti cada día. Gracias por elegirnos, un abrazo, excelente miércoles para ustedes. Chao.